¿Te ha pasado que sigues yendo a tu trabajo, sigues diciendo que sí a las tareas de siempre, sigues cumpliendo con la rutina tan vacía de todos los días, pero por dentro solo piensas, preferiría no hacerlo, preferiría no ir, no responder, no seguir la rutina de siempre? Estás ahí físicamente, pero algo dentro de ti ya no quiere estar. De eso habla Bartleby el escribiente, de lo que pasa cuando por fuera todo sigue igual, pero por dentro ya te empezaste a apagar. Este video forma parte de nuestra serie Libros y Conciencia. Aquí usamos la literatura como una lupa para mirar cómo pensamos, en qué creemos y qué tipo de vida estamos construyendo. Hoy abrimos con Bartleby el escribiente, un cuento de Herman Melville aparentemente simple sobre una oficina en Wall Street, pero que en el fondo muestra qué es lo que le pasa a una persona cuando su vida se vuelve puro trámite y deja de tener sentido. Antes de entrar de lleno con la historia, vale la pena mirar un momento al hombre que la escribió. A inicios de 1850, Herman Melville está lejos de ser el genio reconocido que imaginamos hoy. Moby Dick se publica en 1851 y en vez del éxito trae ventas flojas y críticas frías. Su siguiente novela, Peer, en 1852, tampoco despega. Y eso deja a Melville con deudas, con la fama de ser un autor difícil y con la sensación de que su carrera se está cayendo. En esos años se habla de su salud como frágil, de cansancio constante, de días enteros frente al escritorio sin poder avanzar casi nada. Su propia familia se preocupaba por él. Para sostenerse, empieza a escribir relatos para revistas como Putnam's Magazine. Ya no está buscando la gran novela de su vida, solo está buscando pagar cuentas y encontrar un espacio nuevo como escritor. Es en medio de ese cansancio creativo, de esas dudas sobre su propio talento y de esa lucha por sobrevivir escribiendo cuando aparece este personaje extraño que un día deja de cooperar y empieza a decir, preferiría no hacerlo. La historia la cuenta un abogado de Wall Street. Él mismo se describe como un hombre bastante mayor, amante de la tranquilidad, de los negocios seguros y de evitar problemas. Se dedica a manejar papeles importantes como hipotecas, títulos de propiedad, documentos de gente con mucho dinero. Y su papel es cómodo, muy de oficina, muy de escritorio. En ese despacho ya hay 3 personajes fijos. Torquay, que en la mañana trabaja bien y después de comer se descontrola. Nippers, un joven ambicioso, siempre incómodo, siempre molesto con algo. Y Gingernut, un niño que hace los recados y compra las galletas de jengibre para todos. A ese pequeño equipo llega Bartleby. Silencioso, pálido, educado y muy correcto. El abogado lo ve trabajar los primeros días y piensa, vaya, por fin alguien estable. Al inicio, Bartleby es el modelo de empleado. Copia y copia documentos legales sin descanso. Melville lo describe como que trabaja en silencio, pálidamente, mecánicamente, como si fuera una máquina muy eficiente. Hasta que al tercer día el abogado lo llama para hacer algo mínimo, revisar juntos una copia. Él se sienta esperando que Bartleby tome la hoja y lo ayude, como siempre, y desde atrás del biombo escucha por primera vez una frase inesperada para sus oídos. Preferiría no hacerlo. El jefe piensa que escuchó mal, repite la petición con más claridad, y recibe exactamente la misma respuesta. Bartleby no se altera, no se justifica, no se defiende, solo sostiene su característico preferiría no hacerlo. Desde ese momento esa forma de hablar empieza a extenderse. El narrador confiesa que sin darse cuenta él mismo empieza a usar el verbo preferir. Algo en la lógica de la oficina se dobla. Con el tiempo Bartleby deja de aceptar más cosas. Primero no revisa, luego no hace encargos sencillos y en cierto punto suelta su decisión más definitiva. He decidido ya no escribir. Y ahí se queda, de pie, frente a una ventana que no muestra paisaje alguno, solo un muro cercano. La imagen de Bartleby es la de un hombre quieto, mirando una pared, esperando que todo en la oficina siga funcionando. Un domingo, el abogado decide pasar por la oficina. Nota algo raro en la puerta, entra, mira alrededor y se da cuenta de que Bartleby está viviendo ahí. En el sofá ve la marca de un cuerpo delgado. Debajo del escritorio encuentra una cobija doblada. En una silla hay una cubeta y una toalla gastada. Sobre un periódico, migajas de galletas de jengibre y un pedazo de queso. En ese momento, el abogado entiende de que Bartleby, además de estar en ese estado de pobreza, también está completamente solo, ya que Melville nos describe los domingos en Wall Street como un paisaje en ruinas. Calles vacías, puertas cerradas, silencio. Es el lugar ruidoso entre semana en el que circula tanto dinero, los fines de semana queda desierto. Y en medio de ese vacío, Bartleby convierte la oficina en su casa.
El abogado confiesa que por primera vez siente algo que llama melancolía fraternal, una tristeza mezclada con cercanía, como si viera en ese hombre abandonado una parte de sí mismo. A partir de aquí ya estamos hablando de alguien cuyo único refugio es su lugar de trabajo, y eso se parece demasiado a la forma en que muchas personas hoy viven pegadas a una pantalla porque sienten que ahí afuera ya no tienen nada más. La situación se va volviendo insostenible. El abogado intenta ayudar a Bartleby, intenta razonar con él, pero al no ver una mejoría termina despidiéndolo. Incluso decide cambiar de oficina para no tener que cargar con el problema. Pero Bartleby se queda en el edificio sin trabajar, sin moverse, como si ya no tuviera otro lugar a donde ir. El nuevo dueño del edificio no tiene la misma paciencia del abogado. Llama a la policía y Bartleby es llevado a una cárcel llamada Las Tumbas. Allí lo encierran y a pesar de que le permiten pasear por un pequeño patio con pasto, cuando el abogado va a visitarlo, lo ve igual que antes, quieto junto a un muro, mirando la pared, como si nada más existiera. Al poco tiempo, el cocinero de la prisión comenta que Bartleby no está comiendo. Lo encuentran acurrucado junto al muro, inmóvil, y el abogado menciona que Bartleby vive sin comer. Y luego lo despide diciendo, duerme con reyes y gobernantes. Bartleby muere ahí, acurrucado junto al muro, sin resistencia, casi como alguien que se apaga borrándose del mundo. Después de la muerte de Bartleby, el narrador comparte algo que oyó como rumor. Antes de llegar a Wall Street, Bartleby trabajó en la oficina de cartas muertas en Washington. Su trabajo consistía en abrir sobres que nunca habían llegado a nadie y tras revisarlos, enviarlos al fuego. Melville nos invita a imaginar qué traían esas cartas. Por ejemplo, anillos enviados a personas que quizá ya ni estaban. Avisos de herencia que llegaron demasiado tarde. Mensajes de reconciliación que nadie leyó. Palabras de amor que nunca tuvieron respuesta. Toda esa posibilidad de alivio, esa posibilidad de cambio, esa posibilidad de perdón, quedó reducida a ceniza. Día tras día, Bartleby había pasado horas frente a montones de mensajes sin destino, viendo cómo se perdía lo que pudo haber cambiado una vida. Y ahí, en medio de ese oficio silencioso, estaba él, abriendo, clasificando y entregando al fuego cada pequeño intento de vida que alguien había puesto en una carta. El narrador termina con una frase que lo resume todo. Cartas muertas. ¿No suena como a hombres muertos? ¡Ay, Bartleby! ¡Ay, humanidad! Con eso lo que queda es solo la imagen de un hombre rodeado de oportunidades perdidas, hasta que un día ya no le queda fuerza para seguir diciendo que sí a nada. Hay un detalle interesante sobre cómo se le pudo ocurrir a Melville esta historia. En un periódico de 1853, Melville leyó un anuncio de un libro llamado The Lawyer Story. El anuncio incluía un capítulo donde un abogado contaba que en verano contrataba a un copista extra, muy callado y aplicado que le llamaba la atención por su carácter. Hay quienes creen que esa pequeña mención le dio la idea inicial. Melville toma esa figura del copista diligente y le empuja hacia el otro lado de la balanza. Lo convierte en un hombre que de pronto deja de seguir las reglas del juego y se queda plantado frente al sistema. Además, en esos mismos años, su amistad con Nathaniel Hawthorne y discusiones que mantenían de corrientes filosóficas sobre la soledad del individuo frente a la sociedad o qué hacer con el individuo que no encajaba, también estaban muy presentes en su vida. Por eso muchos críticos ven en Bartleby una sombra del propio Melville, un escritor exhausto que siente que ya no puede seguir produciendo al ritmo ni en la forma que el mercado le exige. Todo eso se condensa en este personaje que se queda mirando a la pared y repite, preferiría no hacerlo. Por cierto, si después de todo esto te dan ganas de ver a Bartleby en la pantalla, esta historia también se ha llevado al cine varias veces. Existe una versión británica de 1970 que traslada la oficina de Wall Street a Londres de aquellos años, con un tono muy serio y melancólico. Y también una película del 2001 que pone a Bartleby en una oficina moderna, con un toque de comedia demasiado absurda, pero la misma frase incómoda de siempre. Preferiría no hacerlo. Aquí nos centramos en el cuento de Melville,
que es donde están las preguntas más profundas. Pero si te gusta el cine, tienes estas dos formas de ver cómo este personaje sigue inquietando a otras épocas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con todo esto, en pleno siglo XXI? Es un texto corto, pero no es ligero. En muy pocas páginas, Bartleby concentra cosas que fácilmente podrían llenar las oficinas y los consultorios actuales. Hay muchas formas de leer a Bartleby. Desde la psicología encaja con un cuadro de apatía profunda, incluso con un cuadro de depresión, porque deja de comer, deja de hacer las cosas, deja de buscar ayuda, se deja ir poco a poco. Desde lo social, es la imagen de un trabajador que ya no cree en lo que hace, y por dentro ya se bajó del juego, aunque su cuerpo siga en la silla. La sensación al terminar el libro, más allá de ser como pobre Bartleby, es un poco más incómodo cuando te das cuenta de que parece que el cuento habla de todos los que se van apagando en silencio, sin hacer ruido, hasta que un día desaparecen de verdad. A nosotros nos interesa leerlo como un espejo de tres cosas muy actuales. Número 1. Trabajos que son cartas muertas. Las actividades que ocupan tu día pero que no llegan a nadie, como por ejemplo los correos y los reportes que nadie lee. Detalles que consumen tu atención y que mañana darán lo mismo. Tareas que podrías borrar y que todo seguiría igual. Es como vivir rodeado de movimiento pero con la sensación de que nada de eso llega al destino. Número 2. Una soledad disfrazada de productividad. Bartleby siempre está ahí, siempre disponible, el primero en llegar y el último en irse, hasta que descubrimos que vive en la oficina y que no tiene a nadie más ni a dónde ir. Hoy la hiperconexión permite algo muy parecido. Mucha actividad, muchos chats y al mismo tiempo una soledad brutal cuando se apaga la pantalla. Y número 3. Un lenguaje que se pega. La palabra preferir se contagia a los personajes de la oficina. El narrador mismo confiesa que empieza a usarla sin querer. Igual que ahora repetimos frases de redes, de memes, de movimientos sociales, sin pensar en lo que significan, y sin darnos cuenta que acomodamos nuestra cabeza y nuestros pensamientos a lo que esas palabras permiten o prohíben. Cuando repetimos una fórmula todo el tiempo, algo en nuestra mente se acomoda alrededor de ella. La clave aquí no es convertir a Bartleby en un héroe ni en un villano. Lo valioso es tomarlo como una advertencia y preguntarnos en serio, ¿en qué parte de mi vida estoy funcionando así? En modo preferiría no hacerlo, sin entender de dónde viene ese cansancio y sin pedir ayuda. Porque un cuento como este, si lo dejas entrar y lo haces consciente, puede ser el momento en el que dejas de hacerte el fuerte y reconoces que algo en tu forma de vivir ya pide un cambio. Te dejo estas 3 preguntas para que las reflexiones después de este video. ¿Qué cosas en tu vida sientes que son cartas muertas? Cosas que haces pero ya no tienen destinatario real, como puede ser un trabajo, compromisos, proyecto que sigues solo por costumbre. Si mañana desaparecieran o lo dejaras de hacer, ¿algo importante cambiaría para alguien? ¿Tu cansancio es físico, emocional o es falta de sentido? Porque estos no se cuidan de la misma forma. El cuerpo cansado pide descanso, evidentemente, además de hábitos básicos. La mente saturada pide ordenar, priorizar y apagar el ruido como sea posible. La falta de sentido pide conversaciones profundas contigo mismo y muchas veces apoyo profesional o espiritual. Porque tratar de mezclarlo todo y solamente llamarlo estrés es una forma de no querer mirarlo. ¿Qué gesto para recuperación de tu vida, aunque sea mínimo, podrías empezar a hacer esta semana? No tiene por qué ser algo dramático. A veces empieza con algo tan concreto como decir no a una carga extra, buscar a alguien y hablar en serio de cómo te sientes, o tomar una decisión que te acerque un poco más a una vida donde no tengas que esconderte para poder aguantar. Un cuento corto como Bartleby no va a cambiar el mundo por sí solo, pero sí puede cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos, en nuestro escritorio, en nuestra rutina, en nuestros silencios. Si lo entiendes, puede ser una pequeña señal de alto antes de que tú también te apagues por dentro. Si este video te movió algo en tu interior, suscríbete y quédate cerca. Cuéntanos en comentarios con quién te identificas más. ¿Con Bartleby? ¿Con el abogado que no sabe qué hacer?
o con el sistema que solo quiere que todo siga funcionando. Y compártelo con esa persona que sientes apagada, para que no se quede solo mirando el muro. Y antes de irnos, te recuerdo algo importante. Este canal no reemplaza terapia, medicina ni fe personal. Solo pone sobre la mesa ideas incómodas para que pienses por ti mismo. Somos Tribu Lúcida. Piensa distinto, ordena tu mente y actúa despierto.